Listo, continuemos. ¿Ya? Con el científico del examen de septiembre 2020. Vamos acá. Relación de la ley de los gases con su efecto en la salud humana. ¿Ya? Siempre que vea los nombres de estos señores, tengo que acordarme de las fórmulas. ¿Sí? Entonces, de Boyle-Mariot, desde el nombre completo, perdón, es P1, presión 1 por volumen 1 es igual a P2 por volumen 2. Ese es de Boyle-Mariot. De Dalton es la presión parcial de los gases. ¿Qué quiere decir? Presión total va a ser la suma de las presiones individuales, de P1, del número de gases que esté, de la Pn, ¿sí? Mientras que de Graham, si ya no me alcanza, voy a ponerle por acá, es la velocidad 1, voy a poner una flecha sobre la velocidad 2, es igual. La velocidad de las reacciones es igual a la raíz cuadrada de la masa molar del segundo sobre la masa molar del primero, ¿ya? Esa es la de Graham, ¿ya? En base a esto, vamos a ver qué nos dice el problema. El mal de altura se produce porque la presión atmosférica disminuye a medida que aumenta la altitud, por lo que se reduce la presión parcial del oxígeno, dificultando su ingreso al organismo. ¿Sí? Siempre que hay más altura, disminuye la presión atmosférica y por lo tanto la cantidad de oxígeno. Siempre. ¿Ya? Ese se conoce como el mal de las alturas que le sucede a los jugadores de fútbol que están en la costa y vienen a jugar a la sierra. ¿Ya? Listo. ¿Con cuál de las fórmulas se relaciona? Aquí volumen no me está diciendo mucho, solo presión, presión, ¿no? Entonces es la de Dalton. Ni velocidad se está topando, es la de Dalton, ¿sí? Porque eso dice presión atmosférica, se reduce la presión a parcial, ahí está la clave, presión parcial, porque yo les dije presión total es la suma de las presiones parciales. Entonces ya tengo la primera relación, que es 2A. Vamos la siguiente. Un buzo que asciende muy rápido a la superficie corre el riesgo de que se rompan sus tejidos pulmonares porque la descompresión aumenta el volumen de aire contenido. ¿Ya? ¿Qué es la palabra clave? Volumen y descompresión está hablando de presión. ¿Sí? Entonces, ¿cuál está? ¿Compresión y volumen? Ley de Boyle-Mariot. Siempre en el del buzo es la ley de Boyle-Mariot. Hasta en fisiología los que vayan a estudiar medicina, ¿ya? Entonces es 1B. Y la última debe ser la de Graham o la de acá. El monóxido de carbono es altamente tóxico aún en bajas concentraciones. Monóxido de carbono es CO, la forma. Porque al ser más ligero que el oxígeno ingresa con mayor velocidad a los alveolos. Siempre hay una relación con el CO2 también. El CO2 y el CO en fisiología tienen 4 veces más la velocidad que el oxígeno en difundirse. Bueno, en este caso es para afuera el CO2 y en este ejercicio dice para adentro el CO, ¿ya? Porque al nosotros expirar, hacer con la boca, estamos botando CO2. Es 4 veces más la velocidad de ingreso que el oxígeno, ¿ya? Listo. Esos los alveolos, eso ya hemos visto en anatomía en el curso virtual. ¿Qué es un alveolo? ¿Cómo funciona? ¿Qué irrigación tiene? ¿Ya? Esta parte de fisiología es extra. Entonces, como está hablando de velocidad y de concentraciones, es esta, la de Graham. 13. Facilito. Busco la que sea. En este caso es, ¿dónde está? 2A. Ay, perdón, 1A, que es. A ver, no, 2A era de las presiones totales, de las presiones parciales. Ah, no, sí está bien, 2A. No la encuentro. Ay, estoy buscando acá. Es primero 1B, por no organizar bien. 1B, 2A, 13. Esa es. Ya hay que organizarlo. Están al revés, no, por eso no la he encontrado. Listo. Facilito. ¿Sabiéndome qué? Fisiología un poco, no, nada. Aquí de fisiología les expliqué para entender. Más es estas fórmulas de aquí. Nada más. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Vamos en la 11.
Ay, las leyes de Kepler. Este de aquí es teoría en fuerza gravitacional, ¿ya? Según la segunda ley de Kepler, entonces tengo que acordarme qué dice la segunda ley de Kepler, aunque aquí dice literal. El vector posición de cualquier planeta respecto al Sol barre áreas iguales en la elipse de tiempos iguales. Entonces puede afirmar que la velocidad del planeta es, hay que acordarnos qué decía. Si está más lejos del Sol, la velocidad del planeta es menor, ¿sí? Menor. Y cuando está cerca del Sol, era mayor, ¿ya? Entonces estoy viendo aquí al Sol y la elipse y nuestro planeta Tierra. Cuando está aquí, tiene que cubrir todo este espacio en tiempos iguales, es lo que me dice. Pero si es que se aleja del Sol, aquí tiene menor velocidad, entonces recompensa al momento de acercarse por aquí y se dispara, ¿ya? Esa es la segunda ley de Kepler. Entonces, ¿cuál queda? Menor, mayor, la letra A, ¿ya? Facilito, nada más. Hay que saberse bien de memoria, nomás como es teoría, ya toca usar memoria en esto. Vamos con la siguiente. La 3. Ay, la lista esto también es un poco de geografía incluir. ¿Ya? Cuatro personas con la misma masa estudiadas en diferentes lugares de la Tierra. La primera se encuentra en el Polo Norte, a una distancia de tanto del centro de la Tierra. Vamos a subrayar esto. La segunda se encuentra sobre el volcán Chimborazo a tanto de altura. La tercera es en el Polo Sur, a tanto con relación al centro de la Tierra. Y en la cumbre del Everest, a tanto. ¿Ya? Si la constante de gravitacional universal es, hay que acordarse de esta fórmula de memoria, no es porque a veces preguntan cuál es la fórmula de la constante gravitacional universal. ¿Ya? Y ahí toca elegir. Porque de ahí problemas no hay, es una constante, es decir, no me va a cambiar. ¿Ya? Determine el lugar donde existe menor fuerza de gravitación. ¿Ya? Acordándonos de la teoría, que la fuerza de gravitación disminuye cuando nos alejamos del centro de la Tierra. Es decir, a mayor altura o más alejamiento del centro de la Tierra, va a ser menor la fuerza de gravitación. ¿Ya? Lo que tenemos que hacer es ver, ay, ya no borré, ¿cuál de estas está más lejos? ¿Ya? Y en geografía les han de haber dado, bueno, a mí sí me dieron en la escuela que midiendo del nivel del mar, eso van a encontrar en algunos libros, metros sobre el nivel del mar, se representa así, metros sobre el nivel del mar, y ahí dan los números, ¿sí? El Everest es el más alto de todo el mundo, sobre el nivel del mar. Pero tomando la distancia desde el centro de la Tierra, nuestro Chimborazo es más alto, ¿ya? Entonces, ahora, acordándonos también de la forma de la Tierra que es atachada en los polos, quiere decir que sea el polo norte o el polo sur donde esté la persona, está más cerca que en los extremos hacia el centro de la Tierra, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces la fuerza de gravitacional está mayor ahí, ¿sí? Yo quiero la menor. Cuidado pues, yo quiero la menor. Si es que les hubiera dicho la mayor, ahí sí toca ver, comparar cuál es del sur o el norte, el que esté más cerca, el menor número, ¿ya? Listo. Ahora, del centro de la Tierra se sobresale ¿cuál? ¿El más alto? No, sino el del centro de la Tierra, que es nuestro Chimborazo. Esa es la respuesta. No tiene nada que ver con física. ¿Sí? El más alto, menos fuerza gravitacional. ¿Ya? Es parte de la geografía del planeta. Facilito. O viéndole las mediciones. Como ustedes se les haga más fácil. Listo. Vamos a la siguiente. El 14. Ah, el 14 es medio largo. No, sí, no. Ya. Listo. Vamos a ver qué nos dice este ejercicio.
Durante las pruebas de control de calidad, perdón, de un barco de juguete teledirigido, se mueve en línea recta, se toman los datos de la rapidez del barco en función del tiempo, los cuales representan esta tabla, ¿ya? Si nos acordamos, cuando dice un valor en función de otro, es una, un dibujo en el plano cartesiano, ¿ya? Ya le tengo hecho el dibujo aquí, pero tienen que hacerle cada uno, ¿no? Este va a ser la velocidad, pero este va a ser la velocidad y este va a ser la función del tiempo. Y al unir los datos, ¿no? Del 1 al 9, del 1 al 10, perdón, y del 1 al 9, unimos las coordenadas que nos da. Y al hacer esto nos presenta un paralelogramo, ¿ya? Más o menos así, un paralelogramo, ¿ya? En esta función de los datos que me da. Lo que tenemos que hacer con base en la información, ¿qué información es correcta? ¿Ya? Entonces tendríamos que leer aquí. Como me da un paralelogramo, tengo que sacar el área de paralelogramo. ¿Cómo se movió este, este dron? ¿Por qué? Porque me dice aquí el desplazamiento en cada una de estas. Tengo que buscar el desplazamiento, es decir, el área que se movió con esta velocidad y a este tiempo. ¿Ya? Y nos acordamos cuál es la fórmula del área, que es del área de paralelogramo, no es base mayor más base menor por altura sobre 2. ¿Ya? Listo. ¿De dónde saco los datos? En este caso, la base mayor va a ser el tiempo en que se me demora moviendo, perdón. ¿Por qué me dice de 0,9 segundos? Aquí, aquí, acá. Vamos a hacer, como tengo dos de 0,9 segundos, por ahí debe estar la respuesta. Facilito. Voy a coger que base mayor es 9 segundos, más la base menor, que va a ser las velocidades que capta en este trapecio, es decir, este pedacito de aquí. Este de acá es la base menor y el más de acá es de la base mayor. Este pedacito en el gráfico que le van a hacer y enviarme es 4 sobre 2 por la altura, que es 5. ¿Ya? La altura es lo que me dice de aquí, ¿no? Y haciéndole el gráfico se le ve cuántos espacios va. Listo. Lo que tengo que, perdón, que es 10, no, no, miento, no es 5. Es 10 aquí, es decir, todo lo que se demora. ¿Ya? Listo, ahora sí, mitad 1, mitad 5. Solo es cuestión de resolver y ver el gráfico que uno tiene que armar. 9 más 4, ¿cuánto me da? Y eso multiplicado por 5. Y ya tenemos la respuesta. Nada más. 9 más 4, 13 y por 5 es 65. ¿Qué? Metros. Esto es porque es distancia, es área, ¿no? Metros. Aquí nosotros lo que tenemos está en metros también. En sí sale metros cuadrados, pero el número es lo que me importa ahorita, ¿ya? Y cogemos y leemos en el que salga 65. Tenemos 3, pero el único que concuerda con el dato de 9 es este, ¿ya? Facilito. El módulo de desplazamiento efectuado por el barco durante el intervalo es de 65 metros, lo que se movió en este paralelogramo. Fue 65 metros con 9. ¿Sí? Con 5 y con 7 tendríamos que reemplazar aquí, pero no va a salir 65. Esto, nada más. Vamos con el siguiente. Así de fácil está el examen. Estamos en el 14, vamos al 15. Ya mismo acabamos esta sección. Listo, este también es más teoría. ¿Qué dice? En un laboratorio de electrólisis se desea comprar un material de alta conductividad eléctrica. Para cumplir este requerimiento, los contratistas prestan un listado de varios elementos con sus respectivas resistencias eléctricas. Identifique el elemento que cumple con lo requerido en el laboratorio, ¿ya? Entonces, hay que acordarse de aquí
que la resistividad eléctrica es la intensidad con la que el material se opone a la corriente. Si un elemento de estos es más resistente, la corriente que pasa al otro lado del alambre va a ser menos que la que entró. Esa es la resistividad. A mayor resistividad va a ser menor la conductividad. Eso sí anotarán. Conductividad. Mayor resistividad, menor conductividad. Menos corriente pasa al otro lado. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Buscamos el que tenga menos resistividad. ¿Sí? Como todos son iguales, 10 a la menos 8, eso no le paro bola y veo los números decimales del que sea menos. Es este. Entonces, la plata. Facilito. Cuestión de teoría nomás. ¿Ya? Solo en los decimales. El 10 a la menos 8 en todito se repite. Veo el menor, porque eso es lo que quiere el laboratorio. Nada más. Listo. Vamos al siguiente. Vamos por aquí. Listo. Para aliviar el dolor muscular de una persona se saca del congelador una compresa con 500 gramos de hielo a 0 grados centígrados, que es lo que tiene que estar en el agua para que sea hielo. Se coloca sobre su cuerpo. Este cede calor al hielo presión constante hasta derretirlo por completo y alcanza una temperatura de 4 grados. Entonces, imaginémonos esta parte. Si yo cojo hielo o un helado y le dejo en el medio ambiente o le presiono contra mi cuerpo y el medio ambiente va a pasar la temperatura al otro lado, ¿sí? Hasta este otro sistema que está congelado. Entonces, ¿qué pasa? Eso es de la ley de la termodinámica en el equilibrio de calor, ¿sí? Entonces, los dos al final van a tener la misma temperatura, por eso se llama equilibrio, ¿ya? Tanto el hielo como el sol, ¿ya? Vamos a tener temperatura de 4 grados centígrados, ¿sí? La persona va a sentir frío cuando se aplica el hielo, ¿ya? Y el hielo a vuelta se va a derretir porque está pasando esa energía. Nunca hay que olvidarse de este ejemplo, ¿ya? Listo. Si debido a la compresión produce un trabajo de 1 caloría, el calor latente en fusión es de LF 80 calorías por gramo y el calor específico del agua es de 1 caloría por gramos por centímetro por grado centígrado. Eso no hay que olvidarse. El calor específico del agua en líquido es de eso. 1. ¿Cuál es la variación de energía interna del agua en calorías? Al aplicar la primera ley de la termodinámica, que es lo que yo les dije, equilibrio energético. Bien, listo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a sacar los datos primero que tengo. Masa del hielo es 500 gramos. El trabajo también me dijo que era 1 caloría. Las temperaturas, temperatura inicial del hielo era 0 y la temperatura final del hielo es 4 grados centígrados. ¿Ya? El calor específico del agua que siempre es 1 y el calor latente que le pone LF es de 80 calorías por gramo. Listo. Ya teniendo eso, ¿qué es lo que me pide? La variación de energía interna del agua. Eso también tiene fórmula. La variación interna del agua es así, variación U, que es igual al calor total del sistema menos el trabajo. Por eso me da el trabajo, ¿ya? Pero no tengo el calor total del sistema, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Aplico otra fórmula. Siempre que tenga dos incógnitas, tengo que tener dos fórmulas. ¿Qué es esta? Calor total del sistema es igual a masa por calor específico por la variación de temperatura más el calor del otro sistema. En este caso va a estar en el calor latente de fusión. Cuando pasa de agua, pero de hielo a agua, en un plano cartesiano, pongamos, a ver, no, está más abajo. ¿Sí? Así, en un plano cartesiano de temperaturas, aquí pongamos -1. Y aquí está el 0. Aquí está hielo. ¿Sí? Pongámosle un poquito más abajo. Aquí todo este espacio es hielo. ¿Y cuándo va
al líquido tiene otro pedacito en el plano cartesiano que concuerda con el eje X, donde se mantiene esa temperatura, ¿ya? Donde va a pasar justamente del hielo a agua y después pasa completamente cuando se sube la temperatura. Entonces estamos aquí y acá. Necesito saber el calor de esta parte y el calor cuando ya es agua. Calor 2. Para no hacer dos veces el calor, tenemos esta fórmula. Aquí vamos a tener primero ya cuando está hecho agua, porque el calor específico es cuando está en agua, líquida, en líquido, ¿sí? Y acá LF es cuando está aquí, calor latente de fusión, está en estado de fusión, justo donde está la raya del eje X, es el calor 1. ¿Cómo es? Esa es otra fórmula, pero de ahí para hacerle más rápido tenemos esto. Masa por calor latente. ¿Ya? Esto sería para Q1 y esto sería para Q2. Y para que me dé Q total, les tengo que sumar. Entonces, ¿para qué hacer por partes? Ahorita lo que estamos es tiempo. ¿Listo? ¿Qué hago? Reemplazo datos. 500, que es de la masa, por el calor específico del agua, que es 1, y la variación de la temperatura. A la final, menos la inicial siempre. 4 menos 0, 0. Eco es 4, perdón. Más la masa que sigue siendo de 500, no porque aumente la temperatura o baje la temperatura, me va a reducir la masa. Y por el calor latente, que es 80. Listo. Haciendo todo esto, me da aquí, en esta parte 4, perdón, 5 por 4 por 1 me da 200. 2000, perdón, con los ceros. Más 5 por 8, 40. Más 3 ceros es 40.000. 40.000 más 2.000 me da 42.000. 1, 2, 3. ¿Qué? Calorías. Siempre que hablo de Q es calorías. ¿Ya? Ahora, no me pide el calor total, me pide esto, la variación de energía interna, que es igual a QT, que es la que sacamos, menos el trabajo que le teníamos por aquí, que era 1. Entonces, mental. 42.000 menos 1 que es el trabajo, aquí está. ¿Cuánto me da? Que es 41.999 calorías. ¿Ya? ¿Cuál corresponde a eso? Es esta, la letra D. Facilito. ¿Listo? Esto del gráfico hay que tener en consideración cómo se pasa también el calor, que eso se ve en el curso virtual. Listo, listo. Muy bien, vamos a la siguiente. Es la 17. Ya, ¿qué dice? En el laboratorio de física, un estudiante realiza la práctica semanal con objetivo de masa M. Ya cuando no me dan datos es que puede que se elimine después, como vimos en el ejercicio de energía mecánica, o que se quede expresado. Viendo las respuestas parece que se va a quedar expresado, ¿sí? La M. El cual se desplaza a través de una superficie plana con una velocidad VI. Y quiere decir que está en el eje X positivo, o sea, en esta dirección de aquí para acá. No me da un dato. Sobre el cual actúa una fuerza constante durante un tiempo de 3 segundos, lo que provoca que la velocidad se reduzca del objeto a B sobre 3 en I. Se reduzca, o sea, un tercio de la velocidad original. Con base en el texto determina la fuerza que actuó sobre él. ¿Ya? Me acuerdo la fórmula de fuerza de las leyes de Newton. Es igual a masa por aceleración. Aceleración no tengo, pero tengo que velocidades expresadas y el tiempo. Yo me acuerdo que la fórmula de la aceleración es también velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Y reemplazo. ¿Cuál es la velocidad final? ¿Cuál es la velocidad inicial? ¿Y cuánto es el tiempo? Entonces me queda B sobre 3i menos BI sobre 3 y esto por la masa que tengo que dejarle expresado en M. ¿Ya? Resuelvo eso y ya está expresado. Tenemos que ver cuál con cuál. Entonces, resolviendo esto, por mínimo con un múltiplo, me queda que es menos 2b tercios.
en I. Y abajo el 3. Siempre que tenga un número solito, le pongo un 1 abajo, que sea un número entero. Y hago medios con medios y extremos con extremos. F es igual a menos 2BI, ¿sí? Menos 2BI por 1 me queda menos 2BI. Y 3 por 3 de los medios es 9 por la masa, me olvidé por la masa, tengo que ponerle aquí. Ya quedaría, no puedo hacer nada más. Tengo que organizarle, porque aquí, según las respuestas, tengo la masa, después la B y después la I. ¿Ya? Entonces, fuerza es igual a menos 2/9, no puedo simplificar ahí. Primero la masa, después la B y después la I. Y veo cuál concuerda. En este caso es la letra C. Listo. Nada más, solo acordándonos de las velocidades sí se puede hacer ejercicios sin datos. No es necesario romperse la cabeza. ¿Ya? Vamos con el siguiente. La 18. Listo. Vamos a ver qué dice. Una pelota de 250 gramos de masa se encuentra en reposo, que no hay que olvidarnos que reposo es velocidad inicial 0, y suspendida desde el techo con un hilo muy delgado. Es tan delgado que en el gráfico les dio pereza poner, pero sería así, ¿no? Es golpeada por un bate de 1 kilogramo. El bate pesa 1 kilogramo con una velocidad de 36 kilómetros por hora del bate. Hay que leer bien. Si tras la colisión, es decir, cuando pego, el bate queda en completo reposo. O sea, cuando viene de aquí a acá, la velocidad final del bate es 0. Ahora, porque comenzó con 36 y acá terminó en reposo. Por eso ahora es la velocidad final 0. ¿Cuál es el módulo de la velocidad en metros por segundo que sale disparada la pelota? Ahora quiero saber la velocidad final de la pelota. Listo. Cogemos datos y tengo que ver qué es lo que me pide y qué es lo que tengo. Hay que transformar esa unidad primerita. 36 kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Ya? Aquí, kilómetro que está arriba le pongo abajo. Hora que está abajo pongo arriba. 1 hora, 1 kilómetro. 1 kilómetro son 1000 metros. Y 1 hora es 3600 segundos. Ya se me sobrepuso. Estos dos ceros siempre se van con este. ¿Ya? La 36 daba 1, la 36 daba 1. Me queda que es 10. 10 metros sobre segundo esa transformación. ¿Listo? Facilita. Aquí es 3600 segundos. Aquí se me sobrepuso. Calculé mal. ¿Ya? El espacio. Listo. 10 metros sobre segundo. ¿Qué? Es la velocidad del bate. ¿Sí? Entonces, aquí lo que vamos a aplicar es, ay, me faltan los kilogramos. Los gramos siempre en física vamos a trabajar con kilogramos. Es 250 en kilogramos, es 2.25 kilogramos. Como es feo trabajar con decimales, 0.25, un cuarto de dólar, 25 centavos, es un cuarto kilogramo. ¿Ya? No hay que olvidarse de eso, de hacerle un poquito más fácil, porque con fracciones ya hemos repasado bastante, entonces es más fácil que hacer con esto, con decimales. ¿Listo? Entonces, lo que quiere calcular aquí es la relación entre la cantidad de movimiento. ¿Por qué? Porque tengo masa y velocidad, no me da ningún otro dato. Siempre que tenga esas dos, voy a usar cantidad de movimiento. Y el equilibrio, porque al final tiene que estar en equilibrio todo el sistema, es la cantidad de movimiento del inicio va a ser la cantidad del movimiento final. ¿Ya? ¿Cuál es la fórmula de cantidad de movimiento? Es masa por velocidad. Entonces le voy a hacer la masa y la velocidad de los dos objetos, del bat, este ya no voy a necesitar, con la pelota, al inicio, como están aquí, y después de cuando le pega, al final. Eso es, ese es el equilibrio. Entonces, cuando están justo como la imagen, es del inicio, es masa 1 por la velocidad inicial de del bat, más
Esa es la primera parte, la primera cantidad de movimiento solo del bat. Ahora, la cantidad de movimiento de la pelota. Masa por la velocidad inicial de la pelota. ¿Sí? Es igual. Ahora la final. Masa 1 por la velocidad final del bat más la masa de la pelota, masa 2 por la velocidad final de la pelota. Velocidad final de la pelota está acá. ¿Ya? Cojo y reemplazo. ¿Cuánto es la velocidad inicial del bat? ¿Ya? A ver, del bat, sí. Que es la masa. Primero, ¿dónde está la masa del bat? Es de 1 kilogramo. Tiene que estar en 1 kilogramo por la velocidad inicial, que es 10. Más la de la pelota. La masa de la pelota es 1/4 de kilogramo. Obviamente tiene que pesar menos que el bat. Y la velocidad inicial de la pelota, como dice en reposo, es 0. 0 por cualquier número me da 0. Me ahorro espacio. Masa es igual a masa por la velocidad final del bat. ¿Eso cuánto tenemos? Del bat es lo que necesito saber, no. Eso ya sabemos que queda en reposo. Entonces queda con 0. 0 por cualquier cosa es 0. ¿Ya? El bat porque queda en reposo. ¿Sí? Más la masa de la pelota, que es 1/4, por la velocidad que necesito. La velocidad final de la pelota, es decir, cuando ya le pego, esta partecita de aquí, esta mitad de acá, es cuando ya le pego y quiero saber con cuánto de velocidad ya está por acá. ¿Sí? Eso es lo que necesito saber aquí, cuánto es la velocidad final de esta pelotita. ¿Ya? Despejo esto y ya estaría. 10 por 1, 10. Es igual a 1/4 de la velocidad final de la pelota. El 4 que está dividiendo pasa a multiplicar y me queda 40. Esa es la velocidad en C, la letra C. La velocidad de la pelota cuando yo ya le pego. Esto hay que imaginarse en física. Si es que no hay gráfico, les recomiendo que traten de hacerle a un ladito. ¿Listo? Vamos a la siguiente pregunta. Nos toca la 19. Listo, esto es parte de biología. En genética, que eso tenemos bastantes ejercicios. ¿Ya? Listo, hay que leerle bien qué es lo que me pide, qué es las características también. Entonces dice, la imagen muestra como un rasgo del lóbulo auricular, es decir, donde se pone el arete, ese es el lóbulo auricular. Pasa de generación en generación de una familia. Este rasgo autosómico quiere decir que está en los cromosomas autosómicos. Autosómicos. ¿Ya? Nosotros tenemos 23 pares. Los autosómicos son 22, que me dan características de todo el cuerpo, ¿sí? Del pelo, del color de los ojos, la altura, el color de piel, excepto de las gónadas. Eso se les conoce como cromosomas sexuales y es un par. Ahí completamos los 23 pares, ¿ya? Donde un solo gen puede determinar si el óvulo adherido o despegado. Adherido quiere decir pegado justo hacia la parte posterior de la mejilla o despegado, obviamente despegado de la parte posterior de la mejilla. ¿Ya? Listo. Entonces, viendo el gráfico, aquí tenemos que es el óvulo adherido está con color negro. ¿Sí? Y abajo, esa es la característica fenotipo. Fenotipo es lo que yo veo. Genotipo es esto, las letras, lo que yo ya no puedo ver. Y veo que genotípicamente lo que me da abajo de cada uno de los círculos es F minúscula. ¿Qué puedo determinar? Que genotípicamente para tener una persona el óvulo adherido tiene que ser homocigota para esta característica recesiva. Homocigota es que las dos letras son del mismo tamaño, es decir, minúsculas de aquí. Recesiva porque es minúscula. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? Con base en la información elija las afirmaciones correctas de acuerdo al patrón. ¿Ya?
Veamos la primera. El óvulo adherido es una condición únicamente homocigota, ¿sí? Con lo que les dije hace ahorita. Solo viendo el gráfico, no es que tengo que saberme de memoria todos los genes autosómicos que hay. Solo viendo el gráfico es que estas personas, que sean hombre o mujer, con lóbulo pegado, tiene que ser F minúsculo, ¿ya? Entonces la primera es esta. Las respuestas creo que eran de la que le puse mal al principio, en las fotos, ¿ya? Hasta ahorita tenemos la uno. Después, veamos qué más dice. El lóbulo despegado es eso ya no, condición heterocigota, perdón, homocigota no. Porque viéndole aquí, los blancos es lo que no tienen pegado, tienen despegado. Entonces tengo F mayúscula, F minúsculas, F mayúscula y minúscula combinada o F en mayúscula. Entonces no es homocigota. Homocigota es cuando tenemos las dos recesivas así, como tenemos acá, según el gráfico. Depende del gráfico, cambia la respuesta, ¿ya? La 2 no va. La 3, cuando se cruzan dos individuos heterocigotos de F1, familiaridad 1, la probabilidad de tener lóbulos adheridos es del 50%. Veamos, tengo que hacer un gráfico acá, que es el cuadro de Panet. Se cruzan dos individuos heterocigotos. ¿Qué quiere decir heterocigoto? Que tiene una mayúscula y una minúscula. Como me dice dos individuos con esta misma característica, hago el cuadro así. Ya, la cuestión solo es resolver eso, pegando las flechas, las Fs. Esta con esta, primero la mayúscula y después la minúscula, siempre. Y las dos minúsculas. Y voy a describir qué es lo que tengo en el gráfico. Estas de acá, voy a ponerle con otro color. Veamos si me deja. Estos de aquí que pongo con verde, ¿qué fenotipo tiene? ¿Ya? Para sacar yo porcentaje tengo que ver qué fenotipo tiene. O sea, viéndole a la persona, ¿tiene despegado o pegado? ¿Sí? Como tiene la F mayúscula, por lo menos una, en este caso dos, es de todos, de 4, 3 es del 75%, que tiene despegar. Despegar. ¿Sí? El 75% tiene despegar. Y el uno que me salió que está con negro, de 4 es el 25%, este de acá. El 25% tiene pegado. ¿Ya? ¿Qué me dice aquí? Que yo uniendo esto tengo 50, no. Despegado, perdón, adherido, no. Tengo 25% nomás. Adherido o pegado es lo mismo. Y acá abajo, individuos heterocigotos igual, o sea, el mismo cuadro sí me sirve. La probabilidad de tener lóbulos despegados es del 75%. Eso es lo que sí nos salió. 75%, 3 de 4. Entonces la respuesta es 1 y 3. ¿Ya? Facilito. Nada más, el cuadro ocupa espacio, sí, pero sí me da un dato, ¿no? Hay que leerle bien, bien los datos y las referencias que me da acá abajo. Listo, vamos ahora con la última de esta parte. Que está bien de genética. Listo, ¿qué me dice? La enfermedad de Menkes es un trastorno multisistémico relacionado con el metabolismo del cobre. Un matrimonio en el que la madre presenta, la enfermedad y el padre es sano. Tiene una descendencia, o sea, estos de aquí, ¿no? Estos son padre y madre. Tiene una descendencia en la que todos los hombres presentan la enfermedad. Ese es un dato bien importante. O sea, todos los hombres son enfermos por la enfermedad de Menkes. ¿Qué más? Y aunque las mujeres no poseen la enfermedad, bien, son portadoras, o sea, portadoras de la misma como indica la figura. Aquí tenemos cuenta de cuál es el equivalente en el gráfico, ¿ya? Y aquí, más que analizar el gráfico, hay que acordarse de la teoría. ¿En qué herencia, porque estos cuadros son de herencia, los hombres siempre salen enfermos y las mujeres enfermas y portadoras? Eso, por teoría, es las enfermedades ligadas a X.
Eso es, nada más. Enfermedades ligadas a X. ¿Por qué? Porque para que un gen sea, por ejemplo, recesivo y el otro dominante, tiene que haber encapsulación o eclipsación de otro gen. Ejemplo, el color de los ojos cafés va a eclipsar al color de los ojos verdes, pero tenemos en los dos cromosomas las X el alelo, un gen alterno, ese es un alelo, ¿ya? ¿Qué me produce eso? ¿Listo? Beta en el cromosoma X y el cromosoma Y no es del mismo tamaño. Es decir, puede tener aquí enfermedades, aquí le pusieron la de Merkel, pero también es el daltonismo y la hemofilia, que no tienen su contraparte en el cromosoma Y, que es más chiquito, no tiene las suficientes genes. Entonces, para que sea hombre, tiene que ser XY, ¿sí? X el grande y el chiquito, ¿sí? Y esto, como no tiene con qué eclipsarse, le da siempre a los hombres. Mientras que a las mujeres, como es del mismo tamaño, puede eclipsarse con otro gen sano. O puede que los dos genes sean enfermos. Por eso también es que las mujeres solo de esa forma, siendo heteros, como son homocigotas para la enfermedad, les da. Si no, si son heterocigotas, uno le eclipsa al otro. El sano le eclipsa al enfermo y son portadoras. Pero los hombres no tienen con qué eclipsar. Siempre hay enfermos y eso me dice esta teoría. ¿Listo? Nada más. Facilito. ¿Ya? Entonces, con esto acabamos este video. Sigan estudiando. Hasta la próxima.